Simplemente lo que he hecho en estos años fue llevar adelante el proyecto, de alguna manera poner en ejecución lo que los miembros estaban demandando como interrogantes y tratar de buscar respuestas a esas preguntas. Y lo que justamente les voy a mostrar son respuestas a esas preguntas. Mejores, peores, cada uno evaluará qué tan buenas o malas y seguramente puedan surgir muchas más respuestas del análisis de los datos. Pero no queríamos dejar de hacer un foco importante en qué es lo que aprendimos en estos años. En estos 9 años tratando sobre el cuidado del suelo, porque uno de los ejes fundamentales que surgió del proyecto de la chacra desde el inicio fue tratar de buscar modelos productivos que sean mejoradores para nuestros sistemas de producción. Hablando con la mesa de técnica de cómo armar esta presentación, imagínense que tratar de resumir en 9 años, no voy a hablar 3 horas, quédense tranquilos. Creo que la idea es que haya un buen peloteo y que esto lleve a una buena discusión y no una presentación tan larga. Lo pensamos en presentar como cronológicamente, ¿no? Ver cómo fuimos aprendiendo y cómo fue todo este proceso de aprendizaje cronológicamente. Lo primero que a mí se me vino a la mente fue una escala de tiempo, y de hecho en algún taller al inicio había hecho alguna escala de tiempo, donde decía, bueno, habíamos arrancado acá con el taller fundacional y fuimos haciendo esto. Y la verdad que hoy no me cerraba mucho esta escala lineal del tiempo, y justo, no sé, buceando un poco en esos momentos en que uno se pone más filosófico mientras prepara la presentación, me encontré con este concepto del tiempo que es mucho más antiguo que el concepto del lineal del tiempo, que es un concepto cíclico del tiempo, que ya las culturas, nuestras culturas indígenas de la zona o incluso las culturas orientales lo planteaban, ¿no? Esta escala circular del tiempo ligada muchas veces a acontecimientos climáticos, acontecimientos con la luna. Pero buceando un poco más, me gustó aún más pensar el concepto del tiempo como una espiral, donde tenemos un punto de inicio y a medida que va pasando el tiempo y se va adquiriendo conocimiento, esta espiral va ampliándose, ¿no? Y justamente ese espiral va siendo cada vez más grande a medida que vamos dejando pasar el tiempo y vamos adquiriendo conocimientos. Así que un poco la presentación la basé con este esquema espiral del tiempo, y de esta manera presento la cronología, por decirlo de alguna manera, de lo que fuimos aprendiendo. El inicio, tenemos un punto de inicio, un punto cero que tiene que ver con una visita de Doinbeck, en el cual momento en que yo no estuve presente, pero por lo que me trasladaron al grupo fue como un poco quien movió la estantería. Doinbeck es un americano que vino varias veces al país, y en esa visita, recorriendo los campos algunos de los campos que hoy pertenecen a la chacra, él comentaba que veía esto, que veía indicios de deterioro del suelo, que veía que estas rotaciones que podían mejorarse, y creo que para el grupo fue como una gran movilización que le planteó hacer después, a fines de ese año, un taller donde vieran qué era lo que estaban viendo como problemáticas en sus sistemas de producción. Ahí surgió esta lista de problemáticas, de rendimientos estabilizados, deterioro del suelo, y tenían algunas evaluaciones en algunos campos de indicadores, por ejemplo, como el fósforo del suelo o visualmente ver qué pasaba con las lombrices. Subutilización de recursos a nivel de sistema, veían que estaban poniendo muchos inputs en el sistema y que no estaban teniendo la misma retribución que esos inputs que estaban poniendo, y que los sistemas de producción que estaban utilizando tenían poca intensidad y diversidad. Ojo, comparado con la zona eran mucho más intensos y mucho más diversos, pero creían que podían explorar aún una escala temporal de ocupación más amplia y una diversidad más amplia. Al año siguiente, unos pocos meses después, surge en el taller fundacional, en junio del 2011 se forma efectivamente la chacra, y ahí me incorporo yo al trabajo. Y empezamos a armar el plan de trabajo, ¿no? Ahí, identificando esos vacíos del conocimiento, esas preguntas que había de parte productora, empezamos a trabajar y a armar el plan de trabajo. Y la línea fuerte que arrancó desde el inicio y que dio eje hoy a toda esta presentación después de estos 9 años de trabajo, tiene que ver con la evaluación de los sistemas intensificados. Primero, antes de mostrarles resultados, quería que nos pongamos de acuerdo en algunos términos, en qué es un sistema intensificado. Ese es el modelo de producción que más abunda en esta zona en ese momento y hoy sigue siendo el que más domina, el modelo de soja continua. Sin embargo, para la regional, el modelo de producción más dominante es el de trigo, soja, maíz, soja, o sea, 4 cultivos en 3 años.
Es un modelo sin duda mucho más intensivo que el modelo típico zonal, pero aún en este sistema de producción tenemos inviernos donde nos está llegando agua, donde nos está llegando radiación que no la estamos capturando. Y que la forma de capturarla sería incluyendo cultivos en esos inviernos, ya sea cultivos de granos o cultivos de cobertura, aumentando la intensidad y poder capturar estos recursos que de otra manera se perderían o no estarían siendo capturados. La idea es dejar de este concepto de suelo descansando, donde teníamos en teoría que necesitábamos al barbecho para tener un buen cultivo siguiente, dejar de lado ese concepto y pasar a la idea del suelo trabajando, donde en el invierno el suelo esté generando biomasa aérea, biomasa de raíces y esté generando actividad biológica. El suelo, si está en este momento descansando, no estamos generándole alimento para los microorganismos del suelo que necesitamos estar alimentando constantemente para que trabajen más. Estas diapositivas, a propósito, las dejé como las planteábamos al principio. Cuando arrancó la chacra planteábamos el ensayo de intensificación de esta manera. Pensábamos que podíamos intensificar por arriba de 1,3 cultivos por año y podíamos estar, que sería la rotación testigo, trigo, soja, maíz, soja, y podíamos aumentar la intensidad de los cultivos a 1,5 cultivos por año, a 2 cultivos por año, y el extremo de intensificación son las pasturas, donde los 365 días del año estamos generando biomasa aérea y biomasa radicular y estamos haciendo trabajar al suelo los 365 días del año. Así es que se planteó este esquema. Que voy a apagar una alarma. Así es que se planteó este ensayo de intensificación desde el inicio, y a propósito les vuelvo a decir que les puse cultivos por año porque ahora les voy a contar cómo lo fuimos mejorando ese índice. También pensamos en la diversidad de los cultivos y fue que nos planteábamos pasar de porcentajes de gramíneas de 50%, como serían esas rotaciones, a porcentajes de 66, 75%, y el extremo no de diversidad, sino el extremo de porcentaje de gramíneas, que serían todas gramíneas en nuestras rotaciones. No sería justamente una rotación diversa, sería homogéneamente con alto aporte de carbono, pero homogéneo al fin. Y así planteamos el ensayo al inicio, en el 2011, cuando arrancó el proyecto, porque nuestra idea era que si generábamos ese shock de carbono en el suelo, por ahí podíamos llegar a generar un crecimiento muy fuerte y muy rápido de la materia orgánica del suelo, y que por ahí, para algunas situaciones puntuales, esas rotaciones nos podían servir. Ahora sí, yendo a qué es lo que aprendimos, hasta ahí un poquito los conceptos en relación a la intensificación, ahora les voy a ir contando un poco los resultados que fuimos aprendiendo. Y ese que aprendimos justamente es el espiral de lo que va haciendo crecer esa espiral. Y lo voy a ir presentando con estas flechitas a los aprendizajes. Si hay algo que no se entiende puntualmente las figuras, prefiero que me vayan preguntando, y aparte para que sea más dinámico y no nos aburramos tanto. No es tan larga la presentación, así que más vale hagamos interactiva esta parte de presentación de resultados, y si hay dudas, si hay, como esto que preguntabas recién de la bici, hay muchos resultados de eso, vayamos haciéndolo un poco más dinámico para que no sea tan expositivo. El primer aprendizaje que hoy parece pavo decirlo, pero les aseguro que en el 2011 nos lo planteábamos mucho a la pregunta si realmente podíamos intensificar en esta zona con 2 cultivos por año todos los años. Y lo que encontramos es que sí, que podíamos intensificar las rotaciones por encima de ese 1,5, 1,3 que era lo que planteábamos al inicio. A propósito le puse 1,3 porque al inicio caracterizábamos de esa manera nuestra intensidad de las rotaciones, pero las pasturas nos quedaban afuera, no teníamos contraste entre estas rotaciones, este índice de 1,3, 1,5 y 2, y las pasturas estaban fuera. Lo mejoramos expresando el índice de intensificación con el tiempo desde la siembra a la cosecha, o sea, sumar los tiempos de siembra a cosecha de todos los cultivos dividido la cantidad de días de la rotación. Eso nos daba rangos que iban desde 0,58 hasta 1, que sería la pastura. Los 365 días del año estamos ocupado el suelo con un cultivo vivo. Sin embargo, lo que nos llamaba mucho acá la atención es que estaban las rotaciones de máxima intensidad, que fíjense que son de 0,98, son muy parecidas en intensidad a la pastura. Y eso sabemos que no es así, que no puede ser similar una rotación de 2 cultivos por año a una pastura, porque hay muchos tiempos que son tiempos muertos, donde no hay cultivo vivo, entre la siembra y la emergencia, entre la madurez fisiológica y la cosecha de los cultivos. Entonces lo mejoramos aún más expresándolos como días desde emergencia a madurez fisiológica. O sea que ya de esta manera el índice lo que nos caracteriza es el tiempo de ocupación con cultivo vivo.
Y ahí estamos en rangos que van de 0,43 a 0,72 para las rotaciones puramente agrícolas, y de vuelta la pastura nos queda como 1. Como en nuestro caso las pasturas las pasamos a agricultura, al incluirle ciclos agrícolas, ese 1 va a ir yéndose hacia la izquierda, ¿no? Volviendo a este gráfico que ya se los mostré hoy al inicio, que nos muestra la variabilidad de nuestras rotaciones en el porcentaje de gramínea y el índice de intensificación, lo que podemos ver en este gráfico es que con rotaciones agrícolas podemos llegar hasta tiempos de ocupación del 70%. Podemos tener tiempos mayores si incluimos pasturas en nuestros ciclos, pero con rotaciones agrícolas hasta hace unos años creíamos que podíamos llegar hasta el 30%. En estos últimos 2 años, creo yo, o un poquito más tal vez, empezamos a ver que había otra forma de aumentar ese índice de intensificación y que si bien en nuestros ensayos no lo evaluamos, las siembras aéreas nos están permitiendo subir los índices de intensificación porque nos permiten superponer ciclos de cultivos. Podemos sembrar la vicia con la soja en pie, o la avena con el maíz en pie, o vicias con maíz en pie, de manera que se empiezan a solapar los ciclos de los cultivos y la ocupación, el tiempo de ocupación con raíces vivas puede ser mayor todavía. Y sobre todo esto va de la mano con los cultivos de cobertura, porque por ahí sería bastante inviable pensar en usar estas tecnologías para cultivo de grano, aunque en algunas zonas se utiliza, más que nada pensando en implementar estas siembras en los cultivos de cobertura para generar más tiempo de ocupación con cultivo vivo. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Se me están durmiendo mucho empanadas. El segundo mensaje tiene que ver con que aumentamos la producción de grano, total de grano, al intensificar las rotaciones. Recién mostraba Pablo, adelantándose un poco a esto, mostraba Pablo recién en el ejemplo de San Nicolás. Al intensificar podemos generar más grano. Y en estos gráficos lo que les muestro es el rendimiento acumulado desde el 2012, que arrancó el ensayo, hasta el 17-18, en las 6 campañas que evaluamos. Y fíjense que hasta el 2015, en estos 2 establecimientos que les muestro, no hay diferencias en el rendimiento total. Se empiezan a despegar a partir del 2015 y fíjense que la rotación roja, que es la testigo, la trigo-soja, maíz-soja, va quedando por abajo. Y va quedando por abajo en el orden de 6.000 a casi 50, 15.000 kilos menos de grano totales en esas 6 rotaciones. Este mismo análisis lo hicimos para equivalente glucosa y para equivalente maíz, y la verdad que no dan diferencias en las tendencias, por eso de vuelta me gusta más mostrarlo en kilos por grano por hectárea, que es la forma en que más estamos familiarizados. Sí, o sea que sí podemos generar más grano en las rotaciones estas más intensivas. Sí. ¿A qué atribuyen que se despega a partir del 2015, 2016? Para mí porque se empieza a ver un efecto acumulado en el tiempo. La intensificación va generando beneficios y fuimos aprendiendo a intensificar. La realidad es que acá no sabíamos cómo clavar la sembradora, el trigo, cómo sembrarlo arriba de un maíz. Un trigo sembrado en julio con un maíz cosechado en junio. O sea, fuimos también, hubo un proceso de aprendizaje en todo en esto que hizo y que también haya un efecto acumulativo. A ver, me parece que la primera vicia que hubo este primer año, también uno empieza a ver el efecto acumulativo en el rendimiento en los otros cultivos, y a medida que fue pasando el tiempo fue siendo mayor. Mientras que esta se quedó más, se fue separando cada vez más. Y en el caso de la rotación con arveja nos pasó, y en algunos otros indicadores, la rotación con arveja se fue pareciendo cada vez más a la rotación testigo. O sea que no. Pero un mensaje fuerte es que podemos generar más grano intensificando. Fíjense que acá todas las rotaciones intensivas y acá están por arriba de la rotación testigo. De vuelta, eso no era algo que lo teníamos claro, porque cuando uno empezaba a ver los rendimientos individuales de los cultivos, los trigos están castigados, se siembran tarde, ciclos cortos, los maíces son todos tardíos, de genotipos adaptados a siembras tardías, con lo cual los rendimientos de los cultivos individuales normalmente van siendo menores. Otro aprendizaje tuvo que ver con el agua, y hubo una pregunta fuerte que me la acuerdo patente en una de las primeras reuniones, que a mí me preguntaba, ¿pero nos va a alcanzar el agua para intensificar? Era en esta zona, en el 2011, les aseguro que era una gran duda. Y después de 6 años de ensayos, hoy les puedo mostrar estos datos, ya integran a los 6 años de rotaciones, pero lo que vimos es que con los sistemas intensificados se nos aumentan las eficiencias de captura de agua y la productividad del agua. La eficiencia de captura está medida como el consumo de agua, el consumo por evapotranspiración, sobre la precipitación total, o sea, cuánto de la oferta de agua que me llega a mi sistema lo consumen los cultivos.
En la medida que yo intensifico, ese consumo va siendo mayor, por lo tanto la eficiencia de captura es mayor. O sea que a medida que yo intensifico, más cantidad de esa precipitación que me llega la estoy capturando por mi cultivo con consumo. Ahora les voy a mostrar una salvedad. Ojo, no es solo consumo, también hay un montón de otras pérdidas que se van reduciendo. ¿Qué pasó con la eficiencia de uso del agua al cambiar la intensidad de las rotaciones? No explicó los cambios en la intensidad, cambios en la eficiencia de uso del agua. Fíjense que no hay un ajuste de esos puntos. Sin embargo, si integramos estas dos variables, la eficiencia de captura y la eficiencia de uso del agua, la podemos integrar con la productividad del agua, que justamente multiplica la eficiencia de captura por la eficiencia de uso de agua, y la productividad del agua también nos aumentó con la intensificación de las rotaciones, porque justamente la que más explica el aumento con el índice de intensificación es la eficiencia de captura. O sea que a medida que intensificamos, agregamos más cultivos en nuestras rotaciones, por lo tanto hay más generación de biomasa por más cultivos que estamos cosechando, y además hay más consumo de agua total porque hay más cultivos consumiendo agua. Una salvedad es que la eficiencia de uso de agua la expresé como biomasa porque no quería castigar a las rotaciones que tenían coberturas. Al expresarla en kilogramos de rendimiento, no le sumo nada de rendimiento a las rotaciones que tienen coberturas, entonces las estoy de alguna manera castigarlas. Expresándolas en biomasa, estoy dándole una igualdad, mayor igualdad a todas las rotaciones. Sin embargo, no es solo consumo lo que aumentó, o sea que el agua nos alcanza para intensificar. Fíjense que algo que no destaqué en este gráfico anterior, fíjense que aún en las rotaciones más intensivas, las eficiencias de captura no superan el 0,65, el 65% del agua. O sea que aún intensificando de esta manera, estamos todavía perdiendo un montón de agua. De total de agua que nos llega, todavía hay un montón de agua que podría ser consumida y que se está perdiendo. Con más razón o con más fuerza le da esta idea de que dejar en barbecho esos suelos es para perder más agua, porque no nos aumenta la eficiencia de captura cuando yo dejo barbechos. Fíjense que estas son las rotaciones de testigos, trigo, soja, maíz, soja. Dejé 2 barbechos en inviernos, hay un montón, mucha más agua que se nos está perdiendo, que es lo que traté de graficar en estas fotos. Cuando yo veo esta foto es un maíz que viene de barbecho, o sea, un sistema no intensificado, y un maíz que viene, en este caso, de una cobertura de vicia, o sea, un maíz intensificado. Si uno, no tengo los datos porque no los cuantificamos, pero si uno piensa gráficamente en esas dos fotos, cómo es la evaporación directa del suelo, sin duda acá es muchísimo mayor la evaporación directa del suelo, sin duda acá es muchísimo mayor el escurrimiento superficial que en estos sistemas, y sobre todo en estos campos, en muchos de estos campos que tienen pendiente, y si también aumenta un montón la percolación de agua del suelo. O sea que con la intensificación nos alcanza el agua para intensificar y hacemos un uso más eficiente del agua, somos más eficientes en la administración del agua. ¿Se entiende? Estamos colapsando con la comida. Interrumpan, en serio, no hay drama, sí. Esto es clave lo que estamos mostrando. Yo escuchaba a Pablo, San Nicolás lo conozco, lo conozco, y efectivamente había muchos. Esto lo tiene que ver repercutido en menos agua en los bajos, menos corridas de agua, se tiene que ver eso. ¿No? Sí, se ve claramente, ¿no? Y se ve comparado, sobre todo en San Nicolás, comparado con los campos de la zona, ¿no? Y de hecho la franja testigo, nuestra franja 2, con la que decía Pablo que era la testigo, es la único sector del campo, en muchos de los inviernos que estuvo la chacra, fue uno de los pocos sectores del campo que tuvo barbecho, porque como era la rotación testigo de la chacra, ese campo quedó en barbecho, y los niveles de escorrentía que había en esta franja, ¿te acordás, Pablo? Es terrible, ¿no? En esos inviernos. La ecuación de pérdida de suelo acá. Sí, se le puede... Para los planes de la ley de suelo de Uruguay, la ley considerado la precipitación efectiva, no la total. Sí, claro, y meter ahí y manejar estos coeficientes, y seguramente ahí tenés otro índice de mejora. Sí, está buena la idea, es verdad que se puede hacer. Enseguida, cuando arrancó el proyecto, nos fuimos dando cuenta de que necesitábamos ir haciendo pruebas a nivel de producción, en lotes de producción, para que sea más fácil la adopción de estos sistemas de producción, que si quedábamos solo con los ensayos en estos 3 sitios iba a ser poco, necesitábamos trasladar a lo que pasaba en nuestro grupo
para ir más allá y a empezar a avanzar en ese conocimiento y trasladando al resto del grupo. Y ahí fue que empezamos a evaluar a los sistemas intensificados en la regional de APRESID. Y lo que vimos es que era factible intensificar las rotaciones a nivel de producción, porque había empresas dentro de la regional que ya estaban intensificando fuertemente. Este es el gráfico que ya les vengo mostrando siempre, y los triángulos son los lotes de la chacra, o sea, el ensayo de rotaciones de la chacra. Y lo que hicimos en el 2016 fue comparar los distintos lotes de 9 empresas, ver en cómo estaban en este gráfico, dónde estaban posicionados en este gráfico. Los distintos colores son distintas empresas y cada puntito son distintos lotes dentro de esa empresa. Y fíjense que muchas empresas se nos están pareciendo, algunas, sobre todo acá celeste, rosa, gris, se nos están pareciendo bastante estas rotaciones de alta intensidad, no a estas que son las pasturas, porque son todas rotaciones, empresas agrícolas. Pero sí se nos están pareciendo estas rotaciones de alta intensidad. Sin embargo, hay un grupo fuerte todavía de empresas que no, que están todavía con una intensidad menor, y sobre esas son las que tratamos después, en los años subsiguientes, de ver de qué manera adoptaban mejor los sistemas intensificados, y de hecho se planteó una red de intensificación para que varias de las empresas que están acá empiecen a probar estos sistemas intensificados en sus lotes de producción. Cuando vemos el valor promedio de dónde estaría ubicada una rotación típica, estaría ubicada por ahí. La regional en ese momento, en esa evaluación que hicimos en el 2016, nos dio en esta posición. O sea, con una intensidad un poco mayor que la típica y con un porcentaje de gramíneas bastante similar, un poquito menor, porque hay varias empresas legumbreras. Este análisis hizo en 2016, yo creo que hay que hacerlo de vuelta, por lo menos ahora en el 2020, y ya sé de muchas de estas empresas que hoy están por acá, están posicionadas bastante más a la derecha. Hubo una mejora y un corrimiento hacia la derecha en la adopción de estos sistemas intensificados. Y otra cosa que quería destacar es que esto estoy comparando con la rotación típica de nuestro grupo y no con la rotación típica de la zona, ¿no? De vuelta, si uno ubica la soja continua, estaríamos ubicando un puntito por acá, con 0% de gramíneas y índice de intensificación de 0,3. O sea que se puede adoptar, y esto nos alentó a decir, bueno, si hay empresas que lo están adoptando, se puede adoptar y trasladar a otras empresas. Este fue un aprendizaje que ya se nombró bastante en el día de hoy, que tiene que ver con las gramíneas, con esa rotación 100% gramínea, que la intensificación con gramíneas reduce los rendimientos de todos los cultivos. Necesitamos esperar 6 años, si hubiésemos visto capaz lo de las emisiones y el costo de fertilizante, capaz que antes hubiésemos tomado la decisión de sacarlas, pero quisimos evaluarla para ver qué pasaba en los sistemas con estas rotaciones de 100% gramínea, y lo que vimos es que todos los cultivos gramíneas, ya sea maíz, sorgo, trigo y cebada, cuando contrastábamos qué pasaba en las rotaciones 100% gramíneas con rotaciones que tenían más porcentaje de leguminosas, que son siempre las que están ubicadas a la derecha, fíjense que las rotaciones con 100% gramíneas siempre nos dan menores rendimientos de todos los cultivos. Sobre todo el impacto muy grande es en el maíz, pero también en el trigo y en el sorgo también. O sea que se da que se nos iba dando progresivamente a los distintos años que todas las rotaciones que venían de 100% gramínea, a todos los cultivos se nos caían los rendimientos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que claramente está pasando es que no tenemos nitrógeno orgánico y que necesitamos ese nitrógeno orgánico. Porque obviamente todas estas rotaciones, estos maíces, estos sorgos, estos trigos y estas cebadas estuvieron sobrefertilizados de nitrógeno en relación a las barras de la derecha. O sea que no es que no tuvimos en cuenta de ponerle más fertilizante, porque ya el análisis de suelo va describiendo que esa rotación tiene muchísimo menos N. Aún así, el nitrógeno biológico es necesario, ¿no? Y lo mostraba hoy Luis y Camilo con los indicadores biológicos, con la parte de emisiones también. Necesitamos, para ser más eficientes, este nitrógeno, que sin duda es muy diferente al nitrógeno químico que yo pueda poner. Cada kilo de fertilizante químico que yo pueda poner nunca va a compensar el kilo de nitrógeno que me puede aportar por fijación biológica, que me lo entrega en la zona de raíces, que es la zona que lo demandan los cultivos, y normalmente progresivo en el tiempo. No es como el fertilizante que yo tiro los 200 kilos, los 400 kilos en un mismo momento. Si hay volatilización, no llueve, no se incorpora, se volatiliza todo a la vez. Hay muchas más posibilidades de pérdidas que este nitrógeno que se entrega en la zona de absorción.
Ahora vamos a volver con el tema de nitrógeno biológico y el tema de vicia. Otro aprendizaje tiene que ver con la mejora de los aportes de carbono. Nos dábamos cuenta que si hablábamos que teníamos que hablar de rendimiento, pero que si hablábamos de rendimiento solamente, estábamos castigando estas rotaciones que incluían cobertura, y a las rotaciones que incluían las pasturas no las podíamos comparar, porque tenemos medidas de rendimiento distintas. Entonces, en este gráfico lo que mostramos es el carbono aportado. Este es el carbono ya descontado el rendimiento, o sea, yo ya ahí saqué de juego el rendimiento que me lo coseché, y lo que estoy sumando es el carbono aportado por la parte aérea y por las raíces, y es el carbono humificado, o sea, ya es el carbono que se entrega humificado al suelo. ¿Qué pasa con las rotaciones? La rotación con pastura queda bien por arriba en los aportes de carbono, y ya desde el inicio, ¿se acuerdan que antes lo de rendimiento hasta el 2015 daba todo igual? Acá ya desde el inicio se empezaron a separar, y las rotaciones testigos quedaron bastante por abajo. Fíjense que estamos hablando un poco menos de la mitad de la diferencia en aportes de carbono de las rotaciones testigos versus a las más intensivas. ¿Y qué pasó con las rotaciones de alta intensidad agrícolas? Todas estuvieron mejores que la rotación testigo. Sin embargo, esta es una parte de la película. Otra parte de la película sería ver qué pasa con las pérdidas. Ahí falta descontar las pérdidas que se hacen todos los años, porque se producen todos los años por mineralización. Hicimos esa estimación de cuánto se perdía por mineralización. Es una estimación, o sea, lo ideal sería tener la medición, pero la realidad es que hay muy pocos valores de medición en nuestro país y son costosas de hacer. Hicimos una estimación de las pérdidas como con el K2, que es un coeficiente que se estima a partir de la temperatura y el porcentaje de arcilla de esos suelos, y el carbono activo del suelo. O sea que este valor de mineralización se afecta por el carbono del suelo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que en los suelos de mejor calidad edáfica, como es el caso de la Matilde, las pérdidas son mayores. Es lo que hoy también decía Miguel, en un suelo de mejor calidad te cuesta más, tenés que hacer una mejor agricultura para mantener el stock de carbono, porque las pérdidas son mucho mayores. Acá en San Nicolás es bastante más fácil mejorar las rotaciones porque los niveles de pérdida por mineralización son bastante menores. Estas son las pérdidas por mineralización en los 6 años de ensayo. Si uno lo divide por 6 nos darían las pérdidas anuales que rondarían entre los 1.000 y 1.400 kilos. ¿Se entiende? O sea que en realidad lo que hay que contrastar para ver cuál va a ser el balance o estimar cuál va a ser el balance de nuestro suelo es estos aportes, contrastarlo con esas pérdidas. Sin duda hay rotaciones que nos quedan por abajo, eso nos quiere decir que van a perder carbono, y hay algunas rotaciones que nos van a quedar por arriba, que van a ganar carbono. ¿Vamos bien? Prefiero que pregunten, en serio, si no se entiende. Esto está modelizado y la realidad es que creíamos que iba a pasar esto, pero lo que más nos importaba era que en el suelo, el carbono del suelo, empezáramos a moverlo, que pudiéramos medir en el suelo algún indicador que nos estuviera reflejando este manejo intensificado. Antes, perdón, me estoy olvidando que estas rotaciones, fíjense que se acomodaron por índice de intensificación. Acá están los índices de intensificación, quedaron acomodados desde menor a mayor índice de intensificación. Antes de pasar al carbono del suelo, perdón, me estoy olvidando esto, lo que hicimos fue graficar los valores de aportes anuales de carbono en relación al índice de intensificación. Y vimos esta relación lineal positiva, donde a medida que intensificamos, estos sistemas intensificados van generando un mayor aporte de carbono al sistema. Pero ahora bien, estos valores de aportes de carbono son estimados con modelos. Lo que necesitábamos era algo que podamos medir en el suelo y que nos refleje el carbono del suelo, que es el punto que le voy a mostrar ahora adelante. También contrastamos con lo que pasó en las rotaciones de Don Eduardo. Esas rotaciones del ensayo de Bayer nos permiten explorar intensidades mucho más bajas que las que estamos explorando nosotros. Ahí Miguel hoy las estuvo contando, pero partimos desde soja a soja, maíz, soja, hasta rotaciones, la testigo nuestra, trigo, maíz, trigo, soja, maíz, soja, intensificando los inviernos, y maíz, soja, intensificando los inviernos con cultivo de cobertura. Ese es el valor de índice de intensificación. De abajo están ordenadas desde menor a mayor índice de intensificación. ¿Qué nos pasa con el carbono aportado promedio de estas rotaciones? Van en aumento. Lo mismo que veíamos con las rotaciones de la chacra.
Si superponemos estos datos a los datos de la chacra, ahí están las rotaciones: trigo, soja, maíz, soja, 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 maíz, soja, trigo, soja, maíz, soja con cultivo de cobertura y maíz, soja con cultivo de cobertura. Ese es el ordenamiento de los puntos. Si superponemos esto a lo que pasó con nuestros datos de la chacra, fíjense que se ajustan bastante bien a los datos de la chacra. Las rotaciones, esta que es la testigo, nos da bastante similar en aporte de carbono e intensidad a las nuestras, y nos permite explorar un rango más hacia la izquierda de intensidades, y por eso hicimos un ajuste único. Cuando uno hace un ajuste único de esa regresión, fíjense que la regresión es muy similar a la rotación, a lo que teníamos antes en la chacra. Fíjense que las pendientes son casi iguales y el ajuste incluso nos mejora un poco. O sea que con los datos esos de Bayer nos sirvió para validar nuestro modelo y explorar un rango un poco más, intensidades más bajas, que era una de las críticas que teníamos en nuestros ensayos. Belén, Sí. En don Eduardo, Sí. antes del maíz y antes de la soja, ¿el cultivo de cobertura siempre es vicia? No, no lo aclaré eso, perdón. Los cultivos de cobertura en estos ensayos son mezclas de vicias y triticales, son siempre mezclas, pero mezclas dominadas por la leguminosa. Y otra cosa que no aclaré es que estos maíces y estas sojas son de primera. Ellos apuntan a producciones de primera y no de tardíos, como es nuestros casos. Siempre nuestros maíces a través de cultivo de cobertura son de según, de diciembre, y nuestras sojas no tenemos algunas evaluaciones, pero en lotes de producción cuando lo hacemos van a sojas de diciembre. Entonces eso es algo también a tener en cuenta. Ahora sí, ¿qué pasó con el carbono en el suelo? Hasta ahí era todo modelado y todo lo que creíamos que iba a pasar en el suelo, pero necesitábamos ir al suelo, medir qué pasaba con el carbono y ver si la intensificación nos estaba moviendo la aguja. Estas son mediciones del 2008, donde estos puntos al 2011, antes de arrancar el ensayo, eran un mismo punto o eran un mismo lote, un mismo manejo. Si bien ya había algunas diferencias por posiciones topográficas, esto es un lote homogéneo que en algún momento se dividió en franjas y después de 6 años nos dio esta tendencia. O sea que a medida que intensificamos la rotación en 2 de los campos, claramente aumentamos el stock de carbono. El carbono no lo expresé como materia orgánica. Cuando uno lo expresa como materia orgánica, después de 6 años también empieza a ver estas mismas tendencias. Pero nos parecía mejor expresarlo como en stock, para que ya quede expresado en kilos por hectárea y tengamos en cuenta las diferencias texturales de cada suelo, y además está expresado como stock a masa equivalente para también sacar las diferencias que hubiera entre rotaciones en la densidad aparente. Está todo homogeneizado a una misma densidad. Y fíjense que el general de la regresión, que es la línea negra, nos da un ajuste bastante bueno y significativo. Pero cuando uno mira qué pasa por campo, nos encontramos en que la intensificación nos mejora nos mejora el stock de carbono en el suelo, pero que no es lo mismo en los 3 campos. Fíjense qué pasó en el azul. No cambió. Pareciera ser que en el azul da lo mismo hacer cualquier cosa, pero ojo, no da lo mismo hacer cualquier cosa, porque en ese mismo campo tenemos medido a través de una tesis de grado acá de UNOVA. Midió en la Matilde, en las rotaciones de Matilde, en rotaciones con pastura y en rotaciones de soja continua, stock de carbono, y acá también están convertidos a masa continua, a masa equivalente, y fíjense que tuvimos valores de 46 toneladas de carbono. O sea que si hacemos muy mal las cosas en esos campos de buena calidad, el stock de carbono se nos va a caer. Pero pareciera ser que en este rango de intensidades no mueve mucho la aguja mover la intensidad, no nos cambió el stock de carbono en el suelo. Aunque sí vimos que nos cambiaba bastante los rendimientos totales que generábamos o el carbono aportado que generábamos. Entonces, como mensajes así concretos, uno es la paciencia. Este efecto no lo vimos en el 2012, no lo vimos en el 2015, tuvimos que esperar 6 años para ver el efecto en la materia orgánica del suelo y a 0,20. Y otra es la diferencia entre ambientes. Sin duda no es lo mismo estos 2 campos de menor calidad, cómo evoluciona el stock, que en este campo de buena calidad. Acá está planchado en 50 y acá, donde tenemos muchísimo menor stock, fue más fácil de alguna manera subirlo. ¿Se entiende? Teníamos mediciones a lo largo del tiempo, no solamente 2018 como le mostré recién, sino también en 2012 y 2015. Entonces lo que hicimos fue ver cómo variaban las evoluciones de la materia orgánica del stock, todo expresado como stock a masa equivalente,
a lo largo del tiempo. Lo primero que vemos visualmente, todos los puntos de la Matilde están por arriba respecto de San Nicolás, o sea, ese campo de mejor calidad están todos esos puntos por arriba. Y fíjense que en la Matilde fue más difícil mover. A lo largo del tiempo casi no se movieron. En la rotación roja, en la amarilla y en la verde estuvieron igual. O sea, no cambió en el tiempo, que es similar a lo que vimos recién con la intensificación. Con la intensificación tampoco se movió la aguja. Sin embargo, en la rotación con pastura, y pasó en los dos campos, sí tuvieron aumentos del stock de carbono a una tasa de 0,6 toneladas por hectárea año. Y también en la Matilde fue llamativo la rotación que tuvo 3 arvejas en 6 años, que tuvo también la tasa más alta. En San Nicolás todas las rotaciones tendieron a aumentar, salvo la roja, la de Vicia, perdón, ¿qué dije? Arveja, no, perdón, la de Vicia. Esta es la que tuvo 3 vicias en 6 años. En San Nicolás todas las rotaciones tendieron a aumentar el stock de carbono, salvo la roja, que es la de menor pendiente, fíjense que es de 0,2 toneladas por hectárea año. Todas las otras tendieron a aumentar y fue llamativo la rotación de trigo, soja, vicia, maíz, que fue la de mayor aumento, y después les voy a volver sobre esos resultados. ¿Qué pasó en Don Eduardo con las rotaciones que ellos evaluaron? Tomé de vuelta los mismos ejemplos, las mismas rotaciones: soja, soja, maíz, soja, trigo, soja, maíz, soja intensificado los inviernos, y maíz, soja intensificando los inviernos. Fíjense que si vemos la evolución, ellos arrancaron un poquito después que nosotros, pero sumando estas últimas campañas tienen 5 campañas en lugar de 6 como tenemos nosotros, pero es en la misma zona de producción en la que estamos nosotros. ¿Qué pasó con la soja, soja? Esa es la evolución del carbono en el tiempo de la soja, soja. Bajó, o la tendencia es a bajar. ¿Qué pasó con maíz, soja? Neutra, podríamos decir, casi no cambió. La testigo, que es igual a la nuestra, la trigo, soja, maíz, soja, 0,20. ¿Se acuerdan? Nuestra pendiente también era alrededor de 0,20 en San Nicolás. ¿Qué pasó con las intensificadas con cultivo de cobertura? La de trigo, soja, maíz, soja intensificando los inviernos fue esa la pendiente, 0,8, y la de maíz, soja intensificando los inviernos fue la de mayor aumento de la pendiente del stock de carbono. Y eso nos llamó la atención porque pasa lo mismo que lo que nos pasó a nosotros antes en los lotes de la chacra, que las rotaciones que más aumentaron en pendiente en el stock de carbono del suelo fueron las rotaciones que tuvieron más historia de cultivos de cobertura. Por eso nos parecía válido la comparación para tener, y sobre todo porque los valores de las pendientes son similares a nuestros valores. Estamos en el orden de entre 0,8 y 1, algo. Hicimos después todo un esfuerzo en interacción con el grupo de Adrián Andriulo de ver, de poder proyectarnos, y fue esto los resultados que les pasamos a Miguel y a Guillermo, para poder proyectar a nuestras rotaciones en el tiempo, para poder ver qué pasaba si nos íbamos a 30 años para adelante, cómo iba a ser nuestra evolución de carbono en el suelo. La única manera que tenemos de hacer eso es simulándolo. La chacra no va a durar 30 años, no se preocupen. La idea fue que usar nuestros valores de 6 años, nuestras mediciones de 6 años para validar el modelo, y una vez validado el modelo, que son estas 2 etapas, una primera etapa validamos el modelo con nuestros 6 años de rotaciones, y una vez que validamos el modelo, que nos aseguramos de que el modelo estuviera ajustándose a la realidad de lo que nosotros medimos, en la segunda etapa hicimos esta proyección a 30 años. Para el modelo lo que hicimos fue contrastar lo observado, que serían nuestras mediciones de carbono en el suelo que recién les mostré, con lo simulado en esos 6 años de ensayos, y después definimos qué variables promedio utilizamos para la proyección, que sería la segunda etapa, donde se hizo correr el modelo para 30 años, en realidad 30 años totales, se tomaron los 6 años del ensayo, más 24 años más, con los valores promedio, o sea, estos 24 años siguientes consideraron los valores promedio de estos 6 años, en masa de carbono, en el carbono estable del suelo, en el K1, en el K y en el K1. ¿Qué quiere decir esto? Que en la simulación de los 24 años se consideró como que nos iba a haber un año promedio, climáticamente, en todo, ¿no? Porque yo considerar una masa promedio, estoy diciendo, bueno, de acá en adelante lo que va a pasar va a ser una situación promedio a lo que a nosotros nos pasó en esos 6 años.
Vamos a la primera etapa de validación y acá lo que están son las evoluciones de los stocks de carbono de los 3 establecimientos en las distintas rotaciones. No quiero entrar en detalle de cómo fue cada una. Sí, claramente que el establecimiento de más stock de carbono fue el que estaba ya casi estabilizado, lo que hoy nos decía Miguel, y que ya casi no hubo cambios en los stocks y de hecho tendieron hasta bajar los stocks, mientras que en este, que es el de peor calidad, menores valores de stock, casi todos los stocks tienden a subir en el tiempo. No quiero tanto que entremos en el detalle, si quieren después lo discutimos si a alguien más le interesa, pero lo que sí quería mostrarle con esto es que logramos validar bastante bien el AMG. Esto es el contraste de lo que simulamos, esas rectas que le mostré, esas evoluciones eran lo simulado, que lo habíamos contrastado con los puntitos que teníamos medidos, y estos son los valores medidos. Y lo que vemos es que lo que observamos nosotros está bastante en relación a lo que se simuló. La relación en puntos de la 1 a 1, fíjense que estamos bastante cerca de esa relación 1 a 1 de los 3 establecimientos. Si calculamos la raíz media del cuadrado del error, que es una medida que se usa para ver cuánto nuestro modelo se desvía de lo observado, está en 3,6%. Se considera que es aceptable un valor por debajo del 5%. O sea que solamente se nos despegó nuestro modelo, el modelo del observado en un 3,9%. No quiero explicar demasiado qué representa este valor, pero sí lo importante es entender eso, qué quiere decir cuánto se alejó o no de nuestro modelo. O sea que logramos una buena validación con el AMG, que si nosotros miramos el detalle, fíjense que hay algunos puntos que se separan un poco más. ¿Se pueden imaginar cuáles son los puntos que por ahí el modelo no simuló bien? Los que tienen vicia. Ahí están para todas las rotaciones y todos los establecimientos el valor, el RMS de cada rotación. Eso es cuánto se alejó el modelo, lo simulado de lo observado en cada una de las rotaciones. Fíjense que las 2 rotaciones que más se alejan y que están por arriba del 5% son las 2 rotaciones que tienen 3 vicias en los 6 años de ensayo. O sea, lo que le está faltando, o lo que tenemos que ver de cómo mejorar con el AMG es la simulación de las coberturas, sobre todo porque nosotros estamos incorporando coberturas 100% leguminosas, que no sería lo mismo, incorporadas cada año por medio estamos incorporando una cobertura, con lo cual tiene que haber un efecto acumulativo de esa cobertura, y sin duda ahí es esa, si bien es flojo en esas 2 rotaciones, el promedio total de las rotaciones nos da un buen ajuste. Entonces eso nos dejó tranquilos como para decir, bueno, podemos usar este modelo para proyectarlo a 30 años y que nos dé la proyección